estimados estudiantes. Mi nombre es Amalia Ávila y vamos a tener la primera parte de la tercera clase del curso de ESFO 1 para Facultad de Enfermería. Una célula viva es una estructura dinámica, es decir, es una estructura que crece, que se mueve, que sintetiza macromoléculas, que trae efectivamente sustancias dentro y fuera de la célula o entre compartimentos. Todas estas actividades requieren energía, por lo que toda célula debe obtener su energía de sus alrededores y gastarla de la manera más eficiente posible. Las plantas van a obtener su energía de la luz solar y los animales van a obtener su energía al alimentarse de las plantas o al alimentarse de otros animales. En el caso de las plantas son autótrofas, son capaces de producir su propia energía a través de la luz solar. Los seres humanos somos heterótrofos y necesitamos consumir otros organismos para obtener nuestra fuente de energía. ¿Sí? Los organismos vivos no nos encontramos en equilibrio con el entorno, nos encontramos en un estado estacionario. Básicamente luchamos contra el equilibrio continuamente. En el momento en el que un organismo vivo alcanza el equilibrio con el entorno es cuando muere. Solo en ese momento comienzan a existir las reacciones de degradación que permiten el equilibrio con el entorno. Es decir, básicamente todas las reacciones de una célula trabajos celulares, van a implicar una necesidad energética para realizarse. Y por lo tanto van a existir determinadas reacciones que deben ocurrir para mantenernos con una determinada temperatura corporal, una energía determinada y la capacidad de realizar los diferentes tipos de trabajos celulares. Entonces, para poder comprender justamente el papel que desempeña la vida, es importante que podamos empezar con el estudio de lo que es, antes de empezar con el estudio de lo que es el metabolismo, entender lo que es la bioenergética, ¿sí? Y analizar cuantitativamente la forma en la que los organismos adquieren y utilizan la energía. En física, ¿sí? Definen los sistemas termodinámicos como la parte del universo que decidimos estudiar. ¿Sí? Básicamente, si yo quiero estudiar la interacción energética de un sistema, necesito, ¿sí?, determinar sus límites. ¿Sí? Por lo tanto, un sistema termodinámico puede ser lo que sea que yo desee estudiar, siempre y cuando tenga claro dónde comienza y dónde termina. ¿Por qué no se estudia el universo en su totalidad? Porque es demasiado. Eso implicaría demasiadas cuentas, demasiados cálculos. Entonces, se tiende a estudiar un determinado sistema. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una célula, un organelo, un organismo, un órgano, etc. Un vaso de bohemia, un tubo de ensayo. Lo que se decida estudiar se va a denominar sistema termodinámico. Y yo lo que voy a intentar describir es cómo ese sistema utiliza la energía, de dónde la obtiene, cómo la utiliza, dónde la almacena. ¿Sí? Voy a tratar de entender su parte energética. De esos sistemas termodinámicos existen tres tipos. ¿Sí? Los sistemas cerrados, donde puede entrar y salir, no puede entrar la materia. Los sistemas aislados, donde ni materia ni energía pueden ingresar o salir. Y los sistemas abiertos, tanto materia como energía pueden salir. ¿Sí? Los organismos vivos somos sistemas abiertos, pues logramos que la materia y la energía entre y salga del sistema. Entonces, suponemos que cada uno de esos estados termodinámicos, de esos sistemas termodinámicos, tiene un determinado nivel de energía. ¿Sí? La energía de ese sistema se va a denominar como una función de estado. ¿Por qué? Porque es una característica que define a ese sistema que yo estoy estudiando. Esa energía interna va a depender de todos los átomos y moléculas que existan en ese sistema. ¿Sí? Entonces, todo el sistema contiene una determinada cantidad de energía interna que va a estar relacionada con la energía en cada uno de los enlaces, ¿sí? De las interacciones iónicas, de las interacciones débiles como puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Entonces, ese estado termodinámico va a depender, ¿sí?, de la concentración de los diferentes elementos que lo componen, ¿sí?, y de todas sus sustancias, y de dos de las siguientes variables: la temperatura, la presión o el volumen. ¿Por qué dos de las siguientes tres? Porque por la ley de los gases, cuando se determinan la temperatura y la presión, el volumen queda determinado. O cuando se determina la presión y el volumen, la temperatura queda determinada. ¿Sí? Por ende, con fijar dos de esos valores, yo ya puedo calcular la energía que tiene un sistema. ¿Sí? Entonces, ese estado termodinámico se va a definir entre la interacción de todas las cantidades
de las sustancias presentes y de cualquiera de dos de esas tres características. Salvo que un sistema esté aislado, entonces puede intercambiar energía con alrededores y modificar su energía interna. Puede existir un cambio en la energía de un sistema, sobre todo en los seres humanos que somos sistemas abiertos. Este intercambio se puede producir de dos maneras. Hay solo dos maneras de poder transportar energía de un lado al otro, ¿sí? En primer lugar tenemos el calor, ¿sí? La transferencia de calor a un sistema, o desde el sistema, ¿sí? Es decir, una forma de intercambiar energía es el calor, que puede ganarse cuando el entorno transfiere calor o puede perderse energía cuando el sistema libera calor al entorno. El segundo es que el sistema puede realizar un trabajo sobre sus alrededores o los alrededores un trabajo sobre el trabajo, que es lo que puede adaptar a muchas formas. Por ejemplo, en el ser humano, la expansión de los pulmones implica, ¿sí?, una contracción, ejercer una presión sobre una superficie para lograr un movimiento de la respiración de los pulmones. Eso es un trabajo. El trabajo eléctrico en el transporte de iones es un trabajo. La contracción muscular, el bombeo de iones, son todos tipos de trabajos celulares. Y esas son las formas en las que un sistema biológico puede ganar o perder energía, a través de calor y trabajo. Entonces, una de las cosas que nos puede interesar es conocer si un sistema puede cambiar, como un sistema puede cambiar de energía. Nos interesa saber, por ejemplo, frente a una determinada reacción química, si la energía ha cambiado y si esa reacción puede ocurrir, ¿sí? La entalpía es el contenido calórico del sistema, es simplemente otra función de estado, define las características, ¿sí? ¿Por qué usamos esto? Porque la ley de la termodinámica, ¿sí?, lo que dice es que solo puede modificarse mediante intercambios de calor o de trabajo con el entorno, ¿sí? Por lo que la diferencia de energía va a estar relacionada con el calor y el trabajo, ¿sí? La conservación de la energía, esa es la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Entonces, esa energía puede obtenerse y gastarse de diferentes maneras, pero no se puede crear ni destruir, ¿sí? Entonces, la energía interna de un sistema solo puede modificarse mediante el intercambio de calor o trabajo, que es lo que dice la primera ley de la termodinámica. El cambio de calor se denomina, calor o entalpía, de una reacción a una presión constante, una temperatura constante, se va a denominar, ¿sí?, el cambio de entalpía, delta H, se denomina como la diferencia de energía por la presión por la diferencia de volumen, ¿sí? Es decir, a una presión constante, ¿sí?, vamos a tener este valor. De otra forma, para que quede más claro, la entalpía es el cambio a través de este calor, ¿sí? Si yo supongo una reacción química, que mi sistema ha generado una reacción química, yo puedo esperar que la energía, para que esto ocurra, la energía antes de la reacción debe ser mayor a la energía posterior a la reacción, de manera que esto puede ocurrir, porque lo que sí se puede ocurrir si solo es que un sistema pierda energía. Para que un sistema gane energía, alguien se lo tiene que aportar. Entonces, si nosotros queremos ver si una reacción química es espontánea o ocurre por sí sola, deberíamos esperar que la energía o la entalpía que se encontraba antes de que ocurriera la reacción sea mayor. Y el delta H se va a definir entonces como la entalpía o el contenido calórico de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿sí? Si esa diferencia me da positiva, esa reacción es una reacción endotérmica. Eso quiere decir que yo tengo un producto más energético que los reactivos, es decir, mi sistema ganó energía. Por eso se llama endotérmica, saca energía del sistema, ¿sí? Para estas reacciones no van a ser espontáneas porque requieren que alguien le aporte esa energía. Si el delta H es negativo, ¿sí?, esa reacción va a ser exotérmica. Eso quiere decir que los productos son menos energéticos que los reactivos. O sea, el sistema liberó energía. Por eso se denomina exotérmica. Estos cambios entonces nos podrían definir si una reacción ocurre o no. Pero de hecho no funciona de esta manera, ¿sí? Porque muchas de estas reacciones pueden tener un delta H positivo y aún así ocurrir, porque no es el único valor que importa a la hora de decidir el sentido de una reacción.
Esto ocurre porque existe otra función de estado que se denomina entropía. Entropía es la expresión o nivel del desorden. Y la segunda ley de la termodinámica dice que el universo tiende al desorden, ¿sí? El universo está en expansión. Por ende, esto lo podemos aplicar con sencillez, mirando si yo tengo el ropero todo ordenado, lo fácil y sencillo que me es desordenar y tirar todo al piso, y lo difícil que es volver a ordenar todo y ponerlo en su lugar, ¿sí? Entonces, la ley de la termodinámica dice que la generación del desorden es energéticamente favorable, ocurre, y la generación de orden es energéticamente desfavorable porque me cuesta energía, ¿sí? Entonces podemos también analizar el desorden, no solamente el grado energético antes y después de una reacción, sino el desorden producido en el sistema antes y después. El delta S entonces se va a definir como la entropía, ¿sí? Porque la entropía se define con la letra S, como la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. En un sistema aislado, si el delta S es positivo, es decir, genere desorden, voy a tener una reacción química favorable. Si el delta S es negativo, voy a tener la generación de orden, y ordenar es energéticamente desfavorable. Entonces podríamos definir con claridad en un sistema aislado, delta S positivo, reacción que va a ocurrir, delta S negativo, reacción. Pero de hecho, los organismos vivos no somos sistemas aislados, por lo cual en realidad los procesos favorables no siempre se acompañan de un aumento de entropía del sistema. Es decir, yo puedo tener una reacción química que genere desorden, pero libera suficiente energía como para ocurrir, ¿sí? O desordena suficiente el entorno como para poder ocurrir. Por ende, aquí llegamos a un punto muerto, digamos. Yo puedo analizar el cambio energético y decir que por tendencia las que liberen energía serían las que ocurren. Puedo mirar el grado de desorden, la entropía, y decir que las que generen desorden son las que ocurren. Pero siendo sistemas abiertos, no podemos aplicarlas por separado. Y necesitamos encontrar una nueva, ¿sí?, función de estado, una nueva definición de las características de ese sistema que me permitan saber con más certeza si una reacción va a ocurrir en un sentido o va a ocurrir en el sentido inverso. Para eso surge esta nueva que es la energía libre. Todos los organismos vivos, siendo sistemas abiertos, podemos tener reacciones bioquímicas que impliquen cambios tanto en el estado energético como en el estado calórico como en el estado de orden, de desorden, la entropía, ¿sí? Esta nueva función de estado se denomina energía libre. Vincula a las dos, ¿sí?, características anteriores y se define como la energía disponible para realizar un trabajo biológico a una temperatura y presión constante, ¿sí? Recordemos que cualquier reacción química se puede acelerar con la temperatura. Si yo coloco un huevo en agua fría, no le va a pasar nada. Si yo coloco un huevo en agua hirviendo, se va a cocinar. La reacción de cocción a una temperatura baja no ocurre, no es espontánea, pero a una temperatura alta sí, como para que visualicen lo que significa el delta G, ¿sí? Ese delta G entonces va a implicar los dos términos anteriores. Va a ser el delta H, la diferencia calórica, ¿sí?, la diferencia de entalpía menos la temperatura en Kelvin, recordemos la temperatura es un acelerador de las reacciones, por la diferencia o el de entropía o delta S. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Este valor de delta G, ¿sí?, si es menor a 0, quiere decir que yo tenía más energía disponible para realizar trabajo antes y gasté esa energía en realizar esa reacción. Entonces un delta G negativo me dice que es un proceso exergónico, favorable e irreversible. Yo lo puedo realizar porque tengo energía disponible y la puedo usar. Si el delta G es positivo, eso quiere decir que yo tengo más energía disponible después, por ende no puedo, ¿sí? Entonces ese delta G positivo indica que es un proceso endergónico o desfavorable, ¿sí? Entonces, cuando un delta G es positivo, quiere decir que la reacción que realmente ocurre es la inversa. En vez de ir de reactivos a productos, voy de productos a reactivos. Cuando delta G es 0, es que esa reacción química se encuentra en equilibrio y no está favorecido en ninguna de las dos direcciones, ¿sí? Un proceso es favorable, espontáneo e irreversible si su delta G es negativo. Si el delta G es positivo, el proceso es desfavorable y el inverso es el que realmente ocurre, ¿sí? Dos puntos a aclarar. El delta G no me aporta ninguna información de la velocidad de la reacción. Yo puedo tener un delta G que sea negativo y alto, pero eso no quiere decir que la reacción sea rápida, ¿sí? Las reacciones está relacionada con otras cosas. Esto simplemente es el sentido en el cual liberarán la energía libre, ¿sí?
Y recordemos que entonces por este proceso la entropía de un sistema abierto en realidad puede disminuir. Del universo no, pero de un sistema abierto sí. ¿Por qué? Porque los organismos pueden compensar las disminuciones de entropía, ¿sí?, que producen con un aumento de la entropía del entorno que lo rodea, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo generar orden en mi sistema desordenando todo el entorno que tengo alrededor. En realidad, como dije, el delta G cuando es igual a 0, las reacciones están en equilibrio. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma de relacionar el delta G con la constante de equilibrio, ¿sí? De hecho, es una forma de expresar la constante de equilibrio, ¿sí? Y tenemos la fórmula, el delta G es igual a menos R, que es la por D, que es la temperatura en Kelvin, por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, ¿sí? Estos estudios se han hecho para comparar distintos tipos de reacciones en un laboratorio y por ende se fijan determinadas condiciones. Cuando yo tengo las condiciones estándar, que le pongo delta G 0, estoy hablando de que tengo una temperatura de 25 grados Celsius, una presión de una atmósfera y que comencé con igual concentración de reactivos y productos que son 1 molar. Esas son mis condiciones de laboratorio, ¿sí? Si yo además de esas condiciones agrego la condición de que ocurre 7, estoy en condiciones estándar bioquímicas, ¿sí? Las condiciones de estándar se escriben como delta G0 y las estándares bioquímicas como delta G0', ¿sí? Este valor no es el valor real, es simplemente un valor de tablas para poder comparar. El delta G real va a estar relacionado con mis verdaderas concentraciones de productos y reactivos y con mi verdadera temperatura, ¿sí? Por eso existe una forma de calcularla. El delta G real va a ser el delta G0', más R, que es la constante de los gases, por la temperatura real en Kelvin, por el logaritmo neperiano de la concentración real de productos sobre la concentración real de reactivos, ¿sí? Entonces, este valor de delta G real puede ser totalmente distinto en el laboratorio, ¿sí? El delta G de la reacción puede ser negativo, aun cuando el delta G0' sea positivo, ¿sí? Tenemos un ejemplo, el ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato, la molécula energética que utilizamos para poder realizar nuestras reacciones bioquímicas que tienen un costo, se disocia en ADP y fosfato inorgánico. El ATP es una molécula de adenosina con 3 fosfatos unidos uno junto al otro, ¿sí? Tenemos 3 fosfatos juntos. Al cortar un fosfato, me voy a quedar con ADP, adenosín difosfato, una cadenita con 2 fosfatos, más un fosfato suelto, un fosfato inorgánico. Esta reacción en el laboratorio tiene un delta G0' de menos 31 kJ por mol, es decir, un mol de ATP que se hidrolice va a liberar 31 kJ de energía, ¿sí? Es una reacción muy endergónica. Sin embargo, si utilizo los valores fisiológicos reales y la temperatura real del cuerpo de un ser humano, voy a ver que el delta G real es casi el doble de ese valor, es menos 55 kJ por mol. Por eso el delta G es una molécula de alta energía. Cada vez que yo rompo ese tercer fosfato, libero mucha energía que puedo usar, por ejemplo, para bombear protones, para la contracción muscular, para la respiración y una infinidad de trabajos celulares. Entonces, de esta manera, yo puedo tener una reacción como la tenemos con el número 1. La glucosa pasa un fosfato inorgánico, se fosforila glucosa 6-fosfato. Este es un paso fundamental del metabolismo de los azúcares, ¿sí? Tiene un delta G0' de 13,8, es decir, positivo. Es una reacción endergónica, no ocurre. La reacción que tenemos como 2 es esa hidrólisis del ATP, que tiene un delta G' de menos 31. De esta manera tiene una energía libre que libera. Y la reacción 1 tiene una energía libre que consume. Necesita que le den esa energía para que ocurra. Yo entonces puedo acoplar dichas reacciones que ocurran a la vez. Yo voy a romper el fosfato del ATP y se lo voy a colocar al azúcar, ¿sí? Voy a tener entonces glucosa más ATP, que me dan glucosa 6-fosfato más ADP, ¿sí? En este proceso es una suma lineal. Sumo los delta G, ¿sí? Simplemente los sumo de las dos reacciones. Y ahí voy a obtener que el delta G0' en la reacción va a ser menos 17,2 kJ por mol, es decir, un delta G negativo. Yo no puedo fosforilar solo a la glucosa, pero si rompo la molécula de ATP, obtengo la energía que necesita la síntesis de glucosa 6-fosfato. Eso es lo que se denomina reacciones acopladas. Es como en el esquema que tienen arriba, donde tenemos un ejemplo mecánico. Si yo quiero subir un bloque por una colina, me va a costar mucho. Pero si yo le coloco una polea y lo que hago es empujar un bloque más grande, colina abajo,
sin prácticamente esfuerzo, el bloque más pequeño va a subir esa colina. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro organismo, acopla reacciones. Es decir, en nuestro metabolismo, ¿sí?, van a existir reacciones endergónicas, pero acopladas a reacciones que liberen la energía necesaria para que estas reacciones ocurran. Es decir, el ATP es dinero para la célula, con la cual puede pagar las reacciones que tienen un alto costo, como en el ejemplo de la fosforilación de glucosa. ¿Sí? Entonces, el ATP es el principal intermediario entre las vías de producción de energía de nuestro organismo. Las vías catabólicas son las vías que los nutrientes ingeridos y liberan su energía almacenada, permitiendo la síntesis del ATP con la energía de los enlaces de los nutrientes. ¿Sí? Y el anabolismo son nuestras vías de síntesis, donde produzco compuestos complejos y esta síntesis requiere energía. ¿Quién la va a brindar? El ATP. El catabolismo produce energía al romper las moléculas de los nutrientes y el anabolismo sintetiza compuestos necesarios a partir de la energía almacenada en el ATP. El ATP básicamente es como el dinero para una célula, con lo que puede pagar la construcción de enlaces covalentes, la síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos nucleicos, la transmisión o la transferencia de un electrón de un lado para el otro, etc. Entonces, las oxidaciones biológicas son un tipo de reacción en las cuales se transfieren electrones. ¿Sí? Los electrones se transfieren de una sustancia donadora a una sustancia aceptora. ¿Sí? Las reacciones de transferencia de electrones entre una especie que los cede, que se oxida, esa es la denominación, y otra que los acepta, se reduce. ¿Sí? Entonces, una sustancia que no quiere el electrón se lo da a otra que sí lo quiere. ¿Sí? Esta capacidad para querer o no querer un electrón se denomina potencial de oxidorreducción. Representa la afinidad de una especie química por esos electrones. Cuanto mayor es el potencial de oxidorreducción, más afín son por los electrones. Entonces, el pasaje de electrones de quien lo quiere menos a quien lo quiere más es un proceso energéticamente favorable, ¿sí?, donde se va liberando energía. Podemos hacer una analogía entre lo que sería el sistema de movimientos de unos engranajes, ¿sí?, a través de la energía de una batería, y el movimiento del músculo a través de la energía de los alimentos. ¿Sí? Yo en un sistema mecánico voy a tener una batería que va a brindarme los electrones, un motor que va a convertir esa energía eléctrica en energía mecánica y una polea, unos engranajes que van a un sistema de acoplamiento que me va a permitir realizar el movimiento deseado, ¿sí?, en este caso la elevación del peso. ¿Sí? Eso es mecánico, pero nuestro cuerpo cumple exactamente las leyes físicas y por ende puede hacer lo mismo. ¿Cuál es nuestra batería? Los alimentos consumidos. ¿Cuál es nuestro motor de transformación de la energía? Las mitocondrias. ¿Sí? En esas mitocondrias, los electrones que se le han extraído a los alimentos van a seguir una serie de aceptores de electrones cada vez más afín hasta producir, ¿sí?, grandes cantidades de ATP que van a ser usados para que el músculo pueda contraerse. Este sistema, entonces, de acoplar, ¿sí?, favorables para reacciones, porque el levantamiento del peso por el músculo es desfavorable, requiere energía, también se puede usar incluso para el transporte de sustancias a través de una membrana. El transporte a favor de gradiente, es decir, de donde hay más a donde hay menos, es energéticamente favorable y no consume energía. El transporte de una sustancia de donde hay muy poco a donde hay mucho, contra gradiente, requiere energía. ¿Sí? Si el delta G entonces para el transporte es negativo, a favor de gradiente, se libera energía, que puedo usar para un sinfín de cosas, de trabajos celulares, por ejemplo. Si el delta G para el transporte es positivo, va a requerir energía. Y según el esquema que ustedes tienen en la figura, si yo quiero pasar la sustancia X del interior de esa célula, donde hay muy poco, al exterior, donde hay mucho, puedo hacerlo, pero tengo que pagar el costo. ¿Sí? Las energías endergónicas las reacciones endergónicas no son imposibles, lo que son es costosas y hay que pagar el precio. ¿De dónde saco yo el dinero para poder pagar los costos de estas reacciones? De los alimentos. Con la energía almacenada en los enlaces de los alimentos y en los electrones que poseen, a generar ATP. Y ese ATP lo voy a usar para pagar las reacciones de síntesis.